Tenemos que hablar de un hecho muy lamentable que se registró el día de hoy en Soacha y tiene que ver con la muerte de una menor de 11 años. Fallece luego de sufrir también un accidente al caerse de un bicitaxi, al parecer sin frenos, allí en Soacha. Vamos a esta hora a establecer contacto con su tía, quien ha estado atendiendo los medios de comunicación a propósito de este hecho lamentable. Les estoy hablando de Joana Quinchía, a quien saludamos a esta hora y le damos la bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Joana. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, comenzamos este diálogo, Joana, por supuesto, lamentando la noticia de la muerte de su sobrino, una noticia completamente lamentable en medio de unos hechos también muy confusos, de los cuales quisiéramos tener claridad sobre su versión de lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, señorita, te cuento. El domingo estábamos compartiendo un almuerzo en familia. La mamá de la niña regresó a la casa por la niña sobre las 4:30 de la tarde. Y mi sobrina Dayana, que es la mamá de la niña, la llama y le dice que si puede salir, que ya se iban a hacer tareas, que la estaba esperando en un visitaxi. Aproximadamente a los 10 minutos de ella haber salido del apartamento, vuelve y llama a mi sobrina manifestando que habían tenido un accidente y que se encontraban en el cardiovascular de Suárez. Ok, ¿y qué sabe específicamente o qué les contó sobre el accidente? ¿Cómo ocurrió todo? Bueno, ella nos manifiesta que iba en el bicitaxi cuando el señor iba a una alta velocidad y sonó duro el bicitaxi. Ella le preguntó qué estaba pasando y él le dijo que se habían quedado sin frenos. La niña iba sentada en la parte de atrás del bicitaxi con la mamá y la niña se para y le pregunta: mamá, ¿qué está pasando? Eh, el cual le responde mi sobrina que se habían quedado sin frenos. No sé, la niña quizás entró en pánico, no sé, y se bota del bicitaxi. Ok, ahora, este accidente ocurrió el día domingo, me dice usted, Joana. Sí, señora, eso sucedió aproximadamente como a las 4:50 aproximadamente, cuando fue la noticia. Nos refiere a las personas que vieron que la niña cae y convulsiona 2 veces. En un momento pasa un vehículo y la auxilia y la lleva. El señor del bicitaxi, o sea, no entiendo si él manifestaba que se ha quedado sin frenos, porque no frenaba con los pies, como frenó en los videos que se ve cuando mi hija se cae, la mamita baja del bicitaxi corriendo a auxiliar a la niña. Él, ¿por qué pudo frenar con los pies y no lo hizo desde el principio? Esa es mi pregunta, la pregunta que me he hecho todos estos días desde que mi sobrinita falleció. Claro, eso le iba a preguntar, ¿en qué momento o de qué manera también se logra bajar la mamá de la niña para poder socorrerla en medio de la situación tan compleja? Sí, señora, pues como te cuento, ya el señor apenas ve que mi sobrina cae, la niña cae del bicitaxi, el señor pudo frenar con los pies, como lo ven en el video. Él frena con los pies, mi sobrina sale corriendo, él se baja y apaga el bicitaxi de la parte de atrás, sale caminando hacia donde estaba mi sobrina y lo único que dicen fue que el señor la ayudó a subir al carro donde llevaron a mi sobrinita al cardiovascular. Bueno, entonces llevan a la niña al hospital cardiovascular, eso fue entonces el domingo en la tarde, y la niña Sí, señor. fallece ¿en qué momento, señora Joana? Bueno, la llevó mi sobrino al cardiovascular. A la llegada, pues ellos me avisan a mí, yo soy enfermera, me dirijo al hospital cardiovascular. Veo que la niña está sentada en una silla de ruedas, está totalmente inconsciente, con una palidez generalizada, desviación de la mirada, estaba con cianosis bucal. En el momento, pues yo le manifiesto a mi sobrina que qué es lo que pasa, que porque no la han atendido. Y ella me dice: tía, la enfermera me dice que los signos vitales están bien y que si no presento el registro civil o la tarjeta de identidad, que no la atienden. Yo le dije: ¿cómo así? Me dijo: sí, que para abrir el ingreso. Le dije: no, la tienen que atender, por favor, la tienen que atender, porque la niña tuvo un trauma craneoencefálico severo y tuvo pérdida de conciencia, además tuvo unas convulsiones. Yo que soy enfermera, yo lo sé. Y me dirijo a la ventanilla, le digo que por favor me dejen ingresar a la niña, que la niña está mal, y me dice la enfermera que la de admisión es que no,
que no me deja ingresar a la niña, ya que no hay un registro con el número de documento de la niña para hacerle el ingreso. A los 10 minutos de eso, me envían la foto del el papá, Brian Pérez, que es el papá de la niña, me envía el documento de la niña, lo muestro, abro el ingreso y me dicen que ya está abierto. Esperamos un rato, nada, que lo abrían. Aproximadamente la niña duró 4 horas en espera de que la atendieran. Nos dirigimos hacia adentro del hospital. Le dije a un doctor que por favor me colaborara, que yo era enfermera. Me colaboraron, me la atendieron. El doctor la hace parar, la niña estaba somnoliente, no hablaba, tenía pues como te digo la desviación de la mirada. La hace parar que para pesarla, que los signos están bien y que ingrese a observación de pediatría. Le digo, ¿no le vas a hacer un TAC? Y él me refiere, no, va a quedar 6 horas en observación para mirar la evolución de la niña. ¿Y cuándo le confirman entonces la lamentable noticia del fallecimiento, Joana? La niña, bueno, me dirijo yo a mi apartamento, la niña se queda en observación, mi sobrina me llama a la media hora aproximadamente y me dice que la niña se puso mal. No había ningún auxiliar, no había ningún jefe, pues en el lado donde estaba la niña con la mamá. Un paciente que había ahí empieza a gritar que la niña se está muriendo, ahí sí la socorren, la llevan para reanimación, la niña presenta un paro, la sacan del paro, al momento volvió y presentó otro paro donde hubo necesidad de hacerle una intubación. La intuban, estaban preocupados porque no tenían oxígeno para trasladar la niña, no tenían bala de oxígeno para trasladar la niña para hacerle un TAC, hasta que consiguieron la bala de oxígeno. Me encontré con un compañero, gracias a Dios, jefe del hospital. Él me ayudó, consiguieron la bala y la trasladan para el TAC. Se le hace el TAC, luego se sube a unidad de cuidados intensivos donde el médico, el cirujano, habla con mi sobrina y le manifiesta que la niña está muy mal, que la niña le van a hacer la cirugía, pero que la niña puede morir. Luego de eso le hacen la cirugía a la niña y la niña lamentablemente murió a la media hora. Sobre las 3:30 de la mañana la niña fallece, donde nos refieren que tuvo una muerte cerebral, un trauma craneoencefálico severo con fractura de cráneo y encharcamiento total de sangre en el cerebro. En ese caso muy, muy complejo también el panorama en materia de salud. ¿Qué opinan Sí, ustedes señora. de todo este panorama en cuanto a la prestación también de salud Bueno, que nos está narrando? la verdad, como les digo, yo soy enfermera, pero para mí y en lo que estudié y en lo que he estado, para mí la prioridad son las personas y especialmente los niños, más cuando van en un caso así tan complejo. Yo veo que hubo mucha negligencia por parte administrativa y por parte del personal de salud, ya que con llanto en mis ojos les manifesté muchas veces que me colaboraran con mi sobrinita. La niña solo me movía la mano, temblaba y manifestaba que quería tener un episodio de vómito. Vomitó 3 veces, pero ellos no le prestaban atención, que esperara el llamado del médico. Y la realidad, pues, si yo no hubiera acosado, no hubieran atendido a mi sobrina, a pesar de que fue 4 horas después. ¿Y qué noticias también tienen del señor que conducía el visitaxi? ¿Están planteando ustedes tomar alguna acción legal en su contra o en contra del hospital también? En contra de las dos personas, trato de las dos partes, voy a llegar hasta las últimas consecuencias, porque pues en las horas de la mañana me dirigí a mi apartamento después de que la fiscalía sacó a la niña del hospital y el señor estaba común y corriente allá afuera en el visitaxi, pero si yo no debo nada, no tengo que correr, no sé si fue susto, no sé qué le pasó al señor, nos vio y salió corriendo y dejó el visitaxi botado. Gracias a Dios hicimos el llamado a la policía, llegaron y efectivamente ellos nos colaboraron, cogieron el visitaxi, se los llevaron para la estación de San Mateo, hasta que unos compañeros del señor, bueno, de hay unos venezolanos que trabajan en los taxis, en los visitaxis, los llevaron hacia allá, hacia la estación y le manifestaron que por favor se entregaran porque iban a detener a otra persona que no estaba involucrado en los hechos. Y El ya hay señor una... entra, Sí. perdón, el señor entra y yo me acerco y con llanto en mis ojos vuelvo y le repito, le digo que por qué hizo eso, que porque me había matado a mi sobrina. Él con una risa sarcástica me mira y me dice disculpe y agacha la mirada.
Al rato salió el policía y me dijo, nosotros acá no podemos hacer nada, ya se le tomaron los datos pertinentes al señor, de cuál manera se va a ir para la OPJ, va a durar allá 6 horas porque ustedes no han interpuesto una demanda como tal y él se va para OPJ ya que por cuestiones de seguridad que ustedes no lo vayan a agredir. Eso fue lo que nos dijo el policía y el señor se fue. En las horas de la tarde fue la Fiscalía de Soacha a hacer unos documentos para la entrega de mi sobrinita y el señor estaba por el puente de Soacha común y corriente consumiendo sustancias alucinógenas. Él me ve y se sonríe. Y con la llegada del personal de la Fiscalía le pregunto entonces si ya hay una denuncia formal en su contra. Señora, perdón. ¿Lograron ustedes entablar una denuncia penal, una denuncia en su contra? La verdad, pues mi sobrina, la mamá de la niña, en este momento pues no ha tenido como cabeza para hacer nada. Yo soy la que ha dado la información a los medios de comunicación. No he tenido pues el tiempo suficiente quizás para hacerlo, pero sí lo voy a hacer ante el hospital y ante el sujeto, pues de igual manera como he dicho en todos los medios. Hoy fue mi sobrina, hoy estoy perdiendo a alguien de mi vida, alguien muy valioso porque era mi sobrina, mi ahijada, mi vida, mi todo. Pero hoy fue ella, mañana puede ser otra persona, porque en Soacha no hay control de nada de esos visitaxis, al igual uno coge esos visitaxis para bajar hacia la autopista, pues porque es necesario, ¿ya? Pero al igual hay que ir a la estación de policía y eso y nada. Entonces, pues yo sí voy a llegar hasta las últimas consecuencias, como le digo, con lo de la niña. Ya se están adelantando digamos, los preparativos para las honras fúnebres de la menor. Tengo entendido que lo ha dicho usted en otros medios de comunicación, que no cuentan con los recursos para ello. Pues ¿Es así? gracias a Dios, sí señora, pues la verdad les agradezco a todas las personas, si en este momento me están escuchando, a todas las personitas que hicieron un aporte grandioso para tener a mi sobrina con un sepelio y muy bien, gracias a Dios, nos han colaborado mucho, las ayudas que lleguen, las ayudas que llegaron son bienvenidas para la niña. Señora Joana, muchísimas gracias por este contacto y nuevamente lamentamos mucho esa situación por la que están atravesando con la muerte de su sobrina, una menor de solo 11 años en unas circunstancias también muy cuestionables. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de narrar lo sucedido con mi sobrina y lo único que tengo para expresarles es que tengan más cuidado los señores de visitaxis, ya que no hay un control. Vuelvo y lo repito, hoy fue mi niña, mañana puede ser otra persona. A continuar desarrollando rápidamente el tema alrededor de la noticia de la muerte de la menor de 11 años en medio de este hecho que involucra también un visitaxi donde se transportaba y que revive, por supuesto, el debate de la legalidad de este medio de transporte en nuestro país, de los visitaxis. Por eso quiero saludar a esta hora al señor José Rojas, José Stalin Rojas, experto en movilidad, para hablar precisamente sobre lo que hay detrás de la legalidad de ese medio de transporte. Hace poco, de hecho, con la noticia, el alcalde de Soacha aseguró que va a revivir, de hecho, el debate a propósito del tema y tratar de establecer medidas que permitan regular ese transporte informal, que va a volver a presentar un proyecto con relación a esto. ¿Qué alternativas hay al respecto? Bienvenido. Gracias, Alejandra. Efectivamente, esa tragedia, que como lo mencionaba la señora, posiblemente es la que sale a la luz pública, pero posiblemente puede haber muchas más. Es una tragedia, una muerte es intolerable. Y efectivamente, los visitaxis necesitan regularlos y colocarles mano dura. Los visitaxis generan, si bien es una actividad de rebusque económico para algunas personas, es generadora de riesgos para los usuarios, para quien pedalea y para los demás actores viales. Y ahí se necesita justamente una legislación muy fuerte que modifique el diseño del visitaxi y también coloque bajo control a las compañías, a las personas que pedalean y también establecer quizás un seguro para que alguien responda por esta clase de accidentes y muertes. En ese caso, digamos, porque tengo entendido que incluso en el caso específico de Soacha, el exalcalde también estuvo trabajando en un proyecto al respecto, pero al final de cuentas, al parecer, parece que no se está implementando nada de lo que se planteó en su momento. ¿Conoce usted el panorama de lo que pasa específicamente en ese municipio? Sí, efectivamente.
Efectivamente, los visitaxis, digamos, ya es un sector, un grupo de presión y que ese grupo de presión perfectamente pueden paralizar Soacha. Y no solamente Soacha, sino otros municipios que están en ese visitaxismo. Y solamente hablar de visitaxis sin hablar de mototaxis, que también es Claro. otro número que lo acompaña. Entonces, sí, ahí se necesita justamente algo que se llama integración al sistema de transporte y significa una integración no solamente operacional, sino financiera. Eso quiere decir de que cuando se integra al sistema de transporte, deben rediseñar el vehículo y también para disminuir los riesgos internos a que emplearle a los usuarios y quizás integrarlo financieramente para que la tarifa también contribuya a pagar el pasaje en el sistema de transporte público. Es un camino largo que hay que recorrer porque se está hablando con personas que tienen como única fuente de ingreso esta actividad. Pero eso no los disculpa para que generen riesgos, por ejemplo, la velocidad, como se vio en el video, a los usuarios. Pero en este caso, por ejemplo, en el que la menor resulta envuelta en un accidente que le cuesta la vida lastimosamente, en medio de este accidente, de este hecho, perdón, ¿qué alternativas también tienen ellos para poder responsabilizar al conductor del bicitaxi cuando es un tema que ni siquiera está regulado? ¿Cómo se maneja eso? Yo intuyo que desafortunadamente los accidentes y muertes de los usuarios en los bicitaxis o mototaxis, nadie va a responder. Nadie. Ni siquiera el conductor, ni siquiera el propietario del bicitaxi o ni siquiera de pronto alguna cooperativa que ampare estos bicitaxis. Nadie va a responder. Nadie. Desafortunadamente es una verdad de apoyo y por eso se necesita justamente que el Estado meta la mano, ya sea la alcaldía municipal, ya sea el Ministerio de Transporte. Normalmente cuando ocurre un accidente con un vehículo, pues está el SOA, el seguro obligatorio que responde. En este caso no hay ninguna alternativa y además estamos hablando de una persona en condiciones también bastante complejas económicas incluso. Conclusiones finales, los retos con relación a este tema. Los visitaxis y mototaxis, a pesar de ser una actividad de rebusque económico, también generan riesgos. En ese sentido, el Ministerio de Transporte o las alcaldías locales o la alcaldía de Bogotá deben de regularlos. Y regularlos significa rediseñar el vehículo y también, de cierta forma, formalizar a los visitaxistas para someterlos al imperio de la ley. Muchísimas gracias por este contacto. Un gusto, Alejandro.